Buenos días, buenas tardes. Les traigo un nuevo video para el canal. Navegando por internet me encontré la siguiente imagen, donde representa la clasificación de los números. Inicialmente tenemos el conjunto de números complejos, los cuales se dividen en dos conjuntos, que son los números reales y los números imaginarios. Los números reales se dividen en dos subconjuntos, que son los números racionales y los números irracionales. Los números racionales se dividen en dos, que son los números enteros y los números fraccionarios. Para los números enteros tenemos los números naturales, el cero y los enteros negativos. Para los números naturales tenemos 1, primos y números compuestos. Ahora, dentro de los fraccionarios tenemos los números exactos y los números periódicos. Los números periódicos se dividen en dos clases, los periódicos puros y los periódicos mixtos. Ahora voy a proceder a explicar cada uno de ellos. Los números naturales surgen como la primera forma primitiva de contar por parte de los antiguos humanos, empleando los dedos de la mano debido a la necesidad de registrar objetos y pertenencias, contando siempre de uno en uno en forma ascendente. De acuerdo a lo dicho anteriormente, podemos decir que los números naturales son todo ese conjunto de números donde x es mayor o igual a 1 y x es un número entero. Entonces, un ejemplo de ellos pueden ser el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Ahora bien, dentro de los números naturales tenemos el 1, los primos y los compuestos. Vamos a explicar cuáles son los primos y los compuestos. Los números primos son los números mayores de 1, los cuales son divisibles por 1 y por el mismo número. Y los números compuestos son los números naturales que tienen algún divisor natural aparte de sí mismos y del 1. Por lo tanto, pueden factorizarse. Volviendo al ejemplo, para los números primos podemos tener el 2, el 3, el 5, el 7 y así sucesivamente, que sean divisibles solamente por 1 y por el mismo número. Y para el conjunto de los números compuestos tenemos el 4, el 6, el 8 y así sucesivamente, que sean divisibles por un número diferente al 1 y el mismo número. Volviendo nuevamente a los números enteros, se puede decir que es la ampliación de los números naturales en donde se le anexa las cantidades negativas y el cero. Cada número se cuenta también de uno en uno. Surgen por la necesidad de entenderse las deudas, cantidades negativas, a partir de la resta y el concepto de la nada, el cero, como una descripción de la ausencia de número. Lo podemos representar de la siguiente manera. Los números enteros se definen por la letra Z, donde x como número entero, x pertenece a los naturales negativos unidos con el 0 unido con los naturales positivos. Y un ejemplo de ellos son menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y así sucesivamente. Ahora, dentro de los números fraccionarios tenemos los decimales exactos y los decimales periódicos. Para los decimales periódicos tenemos los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos. Vamos a ver los números exactos o decimales exactos. Por ejemplo, 3 quintos. Eso sería un decimal exacto porque en la división daría 0,6. Otro ejemplo puede ser 15 cuartos. Es un decimal exacto porque en la división daría 3,75. Ahora bien, un decimal periódico puro sería el siguiente. Por ejemplo, 4 tercios.
Sería un periódico puro porque al ser la división nos daría 1,3333 y así sucesivamente. Y esto se puede simplificar de la siguiente forma. 1,3 con gorrito. Lo que significa que este 3 es periódico de aquí en adelante. Se va a repetir. Lo que me determina que es un periódico puro. En conclusión, es el número que se repite exactamente después de la coma. Ahora, para un periódico mixto, vamos a tomar el ejemplo de 4/15. Esto me daría 0,4666, donde se va a repetir el número 6. Sería un periódico mixto porque es un número que no se repite exactamente después de la coma, sino que se repite un número después. Por eso se determina un número periódico mixto. Y se puede simplificar de la siguiente manera. 0,46, gorrito aquí, lo que significa que el 6 es periódico, de ahí en adelante. Ya vimos los decimales exactos, los periódicos puros y los periódicos mixtos. Continuamos con el siguiente conjunto. El conjunto de los números racionales. También son llamados los números fraccionarios o quebrados y se representan de la forma A sobre B. Se pueden indicar en forma de una división, A sobre B, o como un número decimal resultado de hallar el cociente de la misma. Es decir, los números racionales se representan de la siguiente forma. Es el conjunto de todos los números X, donde X es igual a sobre B. Y AB pertenece a los números enteros, donde B es diferente de 0. Veamos algunos ejemplos. Menos 3/4, menos 5/12, puede ser el 0, 1/2, 3 sobre 1, que representa el 3, así sucesivamente. Ahora vamos a ver los números irracionales. Son los números con infinitas cifras decimales, no predefinibles, bajo ninguna regla, porque provienen de extraer la raíz enésima inexacta a un número Q, es decir, un número racional. Ahora vamos a ver la representación de los números irracionales. Entonces, Q va a ser igual a X, donde X es igual a la enésima raíz de A. Y A pertenece a Q, a los números racionales. Y N pertenece a Z, que son los números enteros. Pero hay que tener en cuenta algo. Si N, este N de aquí, si N es igual a par, entonces A debe ser mayor o igual a 0. Entre algunos ejemplos encontramos menos raíz de 3, menos raíz de 2, pi, o raíz cúbica de 7, y así sucesivamente. Ahora pasamos a los números reales. En este caso es la unión del conjunto de los números racionales con los números irracionales. Conforman todos los números que existen, aunque suena muy obvio mencionar números que en verdad son reales y existen. Es necesario para comprender su estudio en la forma global y para el siguiente salto de la matemática hacia los números complejos.
Para los números reales tenemos la representación, todos los x, donde x pertenece a los números racionales unidos con el conjunto de los números irracionales. Entre ellos tenemos algunos ejemplos. Menos raíz séptima de 9, menos 1, menos 2 tercios, 0, pi, y así sucesivamente. Ahora procedemos a ver los números imaginarios. Los números imaginarios son números que no existen realmente y provienen de extraer la raíz enésima par a un número real negativo. Para representarlos se emplea la unidad imaginaria que es i igual a raíz cuadrada de menos 1. Esto quiere decir que los números imaginarios es igual a el conjunto x, donde x va a ser igual a la raíz n de a, donde a pertenece a los reales negativos y n pertenece a los números enteros pares. Esto quiere decir lo siguiente, donde i va a ser igual a todos los x, donde x va a ser igual a i imaginario y a pertenece a los números, reales y va a ser igual a raíz cuadrada de menos 1. Algunos ejemplos de los números imaginarios son menos 2i y 3i y así sucesivamente. Ahora procedemos a explicar los números complejos. Proceden de la unión de los números reales y los imaginarios, representados por una adición. Los números complejos son los más generales que existen hasta el momento y abarcan absolutamente a todos los anteriores campos numéricos. Su utilidad y estudio tiene gran importancia en las ciencias, constituyéndose en una valiosa herramienta de análisis para muchos eventos y fenómenos. Los números complejos son todos los números x, donde x pertenece a la unión de los reales con los números imaginarios. Algunos ejemplos de los números complejos son los siguientes. 2 más 3i, 0 menos 2i, raíz cuadrada de 2 más 0i. Y así sucesivamente. Espero que les haya gustado el video. Fue una breve explicación de la clasificación de los números. No se les olvide suscribirse al canal si les gustó y compartir, que esto les puede servir de ayuda a otras personas. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.